es una cuestión política, y si usted sube el salario mínimo 23% a 2 millones de pesos, le está hablando a los trabajadores a través de eso, que se lo vengan a bajar, vaya, bájemelo a ver qué pasa. Y entonces ya empiezan a hablar de los rumores de que ahora pues incluso con el nuevo decreto va a subirlo aún más, pues porque es que primero estamos previos a campaña, y segundo es política. O sea, detrás de la medida del salario pues es difícil bajar una medida que ya, como ustedes relatan, pues ya ha un poco generado un consenso, ¿no? Ya quién se va a oponer a ese aumento, ya nadie se está oponiendo, solo la Corte. Sí, a mí me parece sorprendente que Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella, Brooks McMaster, bueno, el señor de la Brooks McMaster es el de la Andy, el de Fenalco, el señor Cabal, ese sí no, ese sí sigue firme en que paila, que está arriba, Asobancaria, mejor dicho, todo el mundo está a favor, claro, de que se mantenga, y realmente el pueblo colombiano, mucho que incluso no está de acuerdo con Gustavo Petro, mucho que no votó por Gustavo Petro, hoy espera que se mantenga esa realidad, y también porque los efectos, a pesar de que maquillen esa decisión como no, igual ustedes han visto cómo se ha subido todo, obviamente las cosas han subido como todos los años y demás, pero no nos llevaron a esa crisis donde nos mantienen durante este gobierno, ¿no? Porque todo es crisis, mejor dicho, no hay plata, nos vamos a quebrar, Venezuela se va a caer en pañales a comparación de Colombia y demás, y se han superado, y los números pues siguen bien. Y hablan de que esto ha hecho que, por ejemplo, la tasa de interés del Banco de la República se mantenga. Yo escuchaba a este man Cristian Malagón y todo eso, y digamos, el interés también de ellos de que se mantenga el salario mínimo es porque no quieren bajar la tasa de interés, ¿no? Que fue un llamado que hizo ayer el presidente Gustavo Petro, que señaló directamente a los bancos, y también que con ese decreto de emergencia económica van a hacer unas, ¿cómo es que se llama ese término? De inversiones forzosas del sector bancario, que para sostener pues toda esta crisis en Córdoba que no para. Nos dieron 2 días de sol, pero sigue lloviendo impresionante. También hay unas denuncias de politiquería, de influencers haciendo de todo y por haber, por sacarle réditos políticos para el 2026 a esta emergencia, pero estamos en un consenso que yo nunca me imaginé. Mucho después, y también lo que usted dice, el Consejo de Estado tampoco no es que sea una decisión técnica, no, también hay una decisión política detrás de la suspensión de ese decreto, ¿no? Claro, y para mí es un golazo lo que hace el gobierno, porque es que ¿quién se va a oponer a esto? O sea, casi que pone a todo el mundo a hablar de sus propuestas y a apoyarla. O sea, un poco el gobierno, Gustavo Petro, como el líder como de la nación, pues que aglutina no solo a su partido político, sino a las demás fuerzas políticas alrededor de esto. Eso es como cuando, por ejemplo, recuerden la operación Jaque, que se usan emblemas de la Cruz Roja que no se podían usar, y rescatan a Ingrid Betancourt y a estos militares. ¿Quién se iba a oponer a eso? O sea, ya es una medida que pues todo el mundo tiene que respaldar. Entonces, pues un poco como que en el campo político, por lo menos, sí, yo creo que se la jugó muy fuerte el gobierno y le está saliendo. Sí, también mencionar lo que venía diciendo Petro ayer. De hecho, él hizo un trino y luego lo borró, y creo que es algo que podemos esperar fácilmente de Petro, y es que el decreto provisional que saldría por un aumento mayor, ¿no? Es decir, ahorita está en alrededor de 2.033.000 pesos, ¿no? Había quedado, o más o menos por ahí, casi 2 millones cerrados, y lo que escribe Petro, pero que luego borra unas horas más tarde, es si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2.155.000 pesos mensuales. Eso es lo que se podría dar. Yo la verdad creo que en las próximas horas no va a haber un consenso. Creo que si no hubo acuerdo hace unos meses, ahorita que está tan caldeado el asunto, pues creo que es muy difícil que haya un consenso. Y además sale Petro hablando de esta cifra, que sería un poco retar también al Consejo de Estado, ¿no? Como, bueno, usted lo quiere tumbar, yo lo pongo más alto, ¿no? Y lo otro es, no he visto o ha reinado el silencio por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Galán, y también de Fico Gutiérrez, que aumentaron o anunciaron el aumento de ciertos rubros como el pasaje de Transmilenio con base en el salario mínimo. Y ahora ¿qué va a pasar? Porque si esa era la justificación para esa alza tan grande, entonces ¿qué van a hacer? Van a bajar
el pasaje, yo no sé si vayan a hacer eso. No, claramente no. Ojalá. O sea, es una irresponsabilidad también que no lo hagan, y también teniendo en cuenta que la mayoría de esa plata se va para los privados y no para Bogotá, que me parece una total desfachatez desde que se creó este sistema, nefasto sistema que padecen. Yo digo padecen porque yo lo padezco cuando hay días sin carro y sin moto, porque yo hice mi inversión y invito a todo el mundo a hacer su inversión, así digan que estamos plagados de moto. Es más breve andar en moto, andar en cicla, que andar en Transmilenio y padecer ese horrible transporte público, y sobre todo para la gente que trabaja o usa la troncal de la Caracas. Lo que decía Mariana es una discusión que incluso teníamos ayer con ella, y es que Petro venía ambientando de que, sí, entonces me lo van a tumbar, pues yo se lo subo y me importa un carajo, y toda la gente incluso hacía memes y decía, uy, este man sí es que realmente los tiene el sartén sobre el mango, realmente se los está poniendo muy dura, o sea, lo tiene muy difícil que el Consejo de Estado y también la oposición irse contra esta decisión, ya que el pueblo, la verdad, está respaldando esto porque es algo que les dio directamente al bolsillo y algo realmente a su realidad. Él lo borró, ayer en su locución no lo nombró, pero hoy Antonio Sanguino, el ministro del Trabajo, lo vuelve a poner sobre la mesa en unos trinos. Y pues uno no sabe, porque con Petro, igual que con Trump, es impredecible si realmente esa es una intención real, que digamos ayer que no la dijo en la locución, me parece que va más en el sentido de meterle presión a esa negociación. Sí, bueno, más que esa negociación, sí. Tú dijiste que no era un consenso, yo creo que es más que un consenso hoy, va a haber una negociación, porque también tenemos a la mayoría de sectores que van a estar en la mesa, a los bancos, a las centrales obreras. Sí, pero finalmente se sientan en la mesa a negociar para llegar a un acuerdo, a un consenso. O sea, ese es el punto. Porque no, lo que vemos históricamente, o sea, sí, por eso. O sea, yo creo que no va a haber un punto, porque además nunca lo hemos visto. O sea, año tras año lo que vemos es el gobierno decretando el salario mínimo. No, y realmente ahorita no tienen que negociar nada, sino que no tienen que llegar a un consenso, sino negociar y mirar cómo van a hacer para la decisión del Consejo de Estado. O sea, realmente pues se me va la palabra. Bueno, lo que querían de estar de acuerdo era el año pasado, y no se logró. La concertación, pero entiendo que la reunión de hoy sí es para llegar al menos a una cifra que sea, pues sí, como efectiva para todos, que sea como que la mayoría de sectores queden de acuerdo. Pero la mayoría están de acuerdo en que se mantenga, y eso es lo que han manifestado públicamente. El único que no es el señor Cabal, el de Fenalco, pero realmente yo creo que lo que va a pasar es que se va a mantener incluso por las presiones políticas. O sea, lo que les digo, o sea, no es de gratis que Álvaro Uribe, que el mismo Abelardo La Espriella, Vicky Ávila y demás digan, no, mantengámonos el 23%, ya quedó así, la gente pues está feliz, ha tenido algunos efectos y más, pero lo mejor es mantenerlo más que irnos atrás. Argumentan también que muchas personas, empresarios, ya hicieron el reajuste y demás y que no se puede echar para atrás, pero realmente es porque yo creo que una estrategia también política es decir, bueno, si nosotros estamos de acuerdo y demás, de pronto apagamos un poco esta arma política a 6 meses de elecciones. Es que quedarían como los villanos, o sea, imagínense pues todos estos gremios llegando, que es lo que siempre han hecho, llegando a estas mesas de concertación a pedir que el salario mínimo en realidad no se suba de esta manera. Siempre había sido así, el salario mínimo, pues si bien era una noticia, se fijaba y pues a la gente le importaba, yo creo que no había tenido la trascendencia que tiene en este momento, pues porque el debate público casi que está alrededor de esto, hay un incremento muy grande pues en favor de la gente que venga en el país. Entonces pues claro, o sea, ¿cómo van a llegar ya a una mesa a pedir que se baje este avance? O sea, ya quedan como los villanos de la película y no creo que quieran correr ese riesgo. Y lo que usted dice, o sea, harían que el debate se acrecentara aún más, o sea, que siguiéramos hablando de salario mínimo, y probablemente lo que más le beneficie en este momento a la élite del país es que no se hable de eso. Igual yo creo que ya quedó en la retina de las personas que se opusieron, ¿no?
O sea, realmente que ahorita digan que es lo mejor mantenerlo y demás, pues la gente no va a tener eso en su mente a la hora de coger el tarjetón, sino van a tener como estos manes se opusieron a que subiera el 23,7%. Y ya el golpe electoral lo dio Petro. O sea, yo creo que ya la decisión de haberlo subido ya le dio los réditos que necesitaba, y esto solo le funciona al petrismo para justificar todo este discurso de no nos están dejando gobernar, no nos están dejando darles garantías a los trabajadores, están toda la institucionalidad, toda esta burocracia histórica, toda esta incluso este aparato estatal que ha estado ligado o muy en la línea de la derecha, pues no nos está permitiendo devolverle las garantías a los trabajadores, al pueblo y demás. Yo creo que en términos electorales, contrario a ser un golpe para el petrismo, creo que le beneficia si hablamos de los términos electorales, ¿no? Lo otro es pues también como esto impacta, digamos, las decisiones, o creo que genera un ambiente de incertidumbre muy grande, sobre todo para los trabajadores, pues que ya venían, digamos, que adaptando o sí, como alineados con esta alza, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes problemas de esta decisión, y es la incertidumbre en la que quedan las personas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo me cambia el salario? ¿Cómo cambia esto? Mis aportes, ¿cómo debo hacer ahora? ¿Me van a pedir el dinero que había ganado del aumento? Sí, o sea, como que siento que esa es una de las grandes preocupaciones, y eso sí me parece pues una canallada, ¿no? De parte del Consejo de Estado. Ahora, el tema de pues si lo aumentar o no es impredecible con Petro, pues yo creo que como no es una locución, me atrevo a apostar que era como una estrategia para meterle presión a los otros sectores y pues llegar a este consenso. Bueno, es mejor dejarlo como está, quedémonos así y defendámoslo. Ahora, la cuestión es el tema de cómo revalidar esto ante el Consejo de Estado jurídicamente, ¿no? O sea, porque por más de que todos estén de acuerdo de que se tiene que mantener, por más de que ya los actores políticos digan, bueno, ya tengámoslo ahí porque realmente pues no queremos dar esta discusión porque electoralmente nos cuesta mucho, hay que decirlo, no lo van a decir así, pero esa es la verdadera razón, pues hay algo sobre esa prórroga que dio 8 días para que pudieran justificar este aumento o si algo proponer otro. Vamos a escuchar Simaster Mayuay con este video frente a lo que dijo Petro exactamente sobre ese punto, sobre cuánto iba a ser esos días para de alguna manera argumentarle al Consejo de Estado por qué se hizo este aumento del 23,7% y cuál es el paso a seguir para que el Consejo de Estado finalmente no tumbe este salario mínimo o salario vital, como lo ha dicho Petro y la OIT, porque este concepto también sale de la OIT, recordémoslo bien. Veamos lo dicho ayer por Gustavo Petro en la locución, que sorprendentemente duró solo 20 minutos. Hecho por un magistrado de nombre Juan Camilo Morales, que respetamos, un decreto, un auto de suspensión del decreto del salario mínimo vital. Ese decreto indudablemente no debió ser suspendido, es mi opinión personal, pero respetamos la del magistrado. No es una suspensión inmediata, me da 8 días para presentar un decreto transitorio mientras el Consejo de Estado toma su decisión de fondo. Y para sustentar esa suspensión y para sustentar cómo debe ser el decreto nuevo transitorio, me envía como base la sentencia C-815 del 99 de la Corte Constitucional, menos una palabra. Esta sentencia C se llama C porque es de control constitucional, es decir, es obligatoria en todo el país, que es del año 99, ya hace bastante tiempo. Ustedes dirán por qué nunca se ha tenido en cuenta, porque hay un desacato permanente de los ministros de Hacienda de los gobiernos pasados respecto a la Corte Constitucional. Se hizo para calificar la constitucionalidad de una ley que es la 278 del 30 de abril del 96 y dice en forma completa, y lo voy a leer, que el salario mínimo, en caso de no haberse logrado consenso en la Comisión Permanente de Concertación, debe tener en cuenta
El gobierno deberá motivar su decreto atendiendo con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros. Estos deben tener la misma base ponderada para que yo tome una decisión, porque no hubo concertación. Y entonces dice, la inflación real del año que culmina, que fue 5.2. Según el índice de precios al consumidor, la productividad acordada por la comisión tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aquí presente. Esa productividad es muy baja en Colombia y estancada. Y es precisamente eso unos móviles que nos ha llevado a que al subir el salario mínimo de manera sustancial, aumentará la productividad en Colombia. La contribución de los salarios al ingreso nacional, esto se llama el salario relativo, ministro, si crece o decrece. El incremento del Producto Interno Bruto, que es como se llama el valor de la economía total y real, no solo con la inflación, y con carácter, y quiero que ustedes escuchen bien esta palabra, que es la que nos transmite el magistrado, y con carácter prevalente, es decir, por encima de las demás, no de manera, como dice aquí, ponderada igualmente entre estos factores. Bueno, ahí escuchamos al presidente Gustavo Petro, donde también hay como tres caminos, ¿no? El tema de la movilización convocada para el jueves, que yo creo que el carácter del presidente Petro ha sido siempre que, a pesar de lo que suceda hoy en la reunión, va a convocar a la gente a las calles para mostrar ese poder de respaldo a ese salario vital. Salario vital, que es un término de la OIT, que hizo un estudio en Colombia y determinó que para vivir dignamente en Colombia se tenía que ganar al menos 2 millones de pesos. Creo que la cifra que ellos dan es 2.100.000, después de unas entrevistas, después de mirar el valor del mercado, de la vivienda, de la vestimenta, de la recreación, bueno, de todo lo que tiene que ver con vivir dignamente y que lo apropia para este ingreso. Obviamente estamos en año electoral, tampoco vamos a decir que esto fue un cabezazo que se venía pensando desde hace mucho tiempo, no, o sea, también tiene un impacto electoral y una intención electoral. Entonces, el primero, la movilización. El segundo, decir al magistrado que hay una decisión del 99 donde cuando se hace así por decreto es porque no hubo consenso y realmente obedece un estudio y se tiene que respetar esa decisión como ha pasado anteriormente. Y la otra es presentar un nuevo decreto o un nuevo aumento que vaya con esas cifras de inflación, del IPC y demás que pide el Consejo de Estado que se tengan en cuenta, ¿no? Pero realmente yo creo que igual lo del jueves va porque va. Vamos a esperar que sale hoy a las 10 de la mañana, pero yo creo que va a quedar casi que igual. Sí, pues es que yo lo que estoy pensando es que incluso la foto, en caso, bueno, ustedes creen que no va a haber consenso, yo tal vez le puedo meter una fichita de que haya, y la foto sería prácticamente a todos los gremios junto con el gobierno apoyando este incremento, lo que sería también en términos políticos pues muy bueno de cara pues primero a los derechos de los trabajadores, pero segundo también al gobierno logrando ese consenso alrededor de la medida que ya había tomado. Y lo otro es, pues, como también para tener claro, no es que en este momento el salario mínimo ya haya bajado o se mantenga como estaba el año pasado, sino que se mantiene el aumento hasta que salga el nuevo decreto. Uh-huh. Que lo tiene que sacar sí o sí, o sea, no es como que él no en 8 pueda, días hábiles, sino que él tiene que sacar este decreto. Es decir, ¿tú crees que calendario va a haber consenso y que va a ser igual o más que el salario vital que...? Pues es que lo que estamos viendo, por lo menos en prensa, de las declaraciones que hacen los gremios, es que la mayoría está de acuerdo con este aumento. Entonces, pues yo no es que me la juegue toda porque vaya a haber un consenso, pero creo que puede haberlo, o sea, no lo descartaría. Y en caso de que ya haya esa concertación alrededor de esta cifra, pues ya, o sea, nada que hacer, ya la foto es la del gobierno
y los gremios apoyando su decisión. Sí, solo Fenalco he visto que se opone. Fenalco sí dice que primero pues está en contra del aumento del salario, el que ya está, y que aumentarlo más sería lo peor prácticamente que le podría pasar al país. Igual recordemos que ese decreto es provisional, ¿no? O sea, ni siquiera esa sería la cifra final, sino dependería la final de la decisión del Consejo de Estado. Pero entonces era lo que yo decía, y es como, creo que esto genera también aún más incertidumbre y confusión, porque entonces sale un decreto provisional con una nueva cifra a la espera de que el Consejo de Estado resuelva la tutela y demás, y cuando ya haya una resolución, pues el panorama vuelve a cambiar totalmente, y entonces es como que siento que eso sí genera unos problemas ahí, tanto para el empresariado como para los empleados, pero sobre todo para ellos. Y para el Consejo de Estado, o sea, el Consejo de Estado en este momento es el que peor está quedando. O sea, todo el mundo le está diciendo que sí, que todo el mundo le dice, bueno, mantengámoslo, no tenemos problema y demás. Y ahora pues el Consejo de Estado sigue en firme, como en decirle, no, lo vamos a bajar porque realmente no se calculó cómo era y demás. O sea, esto solo fortalece una campaña política que es la de Iván Cepeda, el proyecto progresista. Ahora, ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?